Buenas tardes a todos, queridos viajeros. Mi nombre es Marta Gil, yo soy una guía de Europa Mundo y me gustaría hoy hablaros un poquito de los colores. Mirad, los colores nos rodean constantemente, los colores están en el mundo, brillan, con muchísimas tonalidades, y para hablaros un poquito de los colores que nos sirven no solamente para dibujar y pintar, ya veis que a mí me gusta mucho, sino que nos rodean constantemente a la hora de vestirnos, a la hora de crear un ambiente, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, y me parece muy interesante aprender un poquito sobre ellos. A ver si os gusta. Mirad, para hablar un poquito de esto, necesitamos, de este círculo cromático que he dibujado aquí, en donde en primer lugar vemos 6 colores diferentes, pero vamos a empezar con los básicos. Seguramente esto lo hemos aprendido en el colegio, nos suena mucho eso de que el amarillo, el azul y el rojo son los colores básicos. Pero vamos a hablar con mayor propiedad. En realidad lo que aquí veis no es un rojo, se llama magenta y es como la madre de todos los rojos. El amarillo cadmio medio es el otro color básico, y el azul cian, que es un azul un poquito vibrante, ¿sí? Esos 3 colores, como veis, algunos tienen, un nombre compuesto, ¿verdad? Los colores a veces tienen nombre y apellido para identificarlos, no así el magenta, que como os he dicho es la madre de todos los rojos, sino, pues el amarillo. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda y pedimos un amarillo, una tienda especializada, y vamos a comprar óleos o acrílicos, nos piden que concretemos un poquito más, que definamos ese color. Pues para eso existen esos apellidos, ¿no? Vamos a llamarlos así. Bueno, estos son los 3 colores básicos entonces, y combinándolos en parejas formamos, si mezclamos el magenta con el azul, obtenemos el morado, el azul con el amarillo, el verde, y el amarillo con el magenta obtenemos el naranja, ¿verdad? Esos otros 3 colores, aparte de los básicos que veis en este círculo cromático, son lo que se llaman los colores complementarios. El naranja, el morado, y el naranja, el verde y el morado. Bueno, ¿y cuál es la importancia de estos colores? Debemos de entender que los básicos con los complementarios forman parejas como de amigos que se llevan bien o se llevan mal, novios que se quieren mucho o a veces no se quieren tanto. Cuando los ponemos uno al lado del otro, se complementan, se llevan bien, se ven en potencia máxima, así es como se dice, creo yo, en dibujo. Entonces resaltan sus cualidades. Pero cuando no se llevan bien y estos se mezclan, tienden al negro. Entonces, para visualizar todo esto, para recordar un poquito cuál es un básico y su complementario, mirad, os propongo que visualicemos 3 imágenes. Un jardín de color verde, en el que las flores siempre que más van a destacar van a ser las de color magenta. Esa es la primera imagen. La segunda sería una pecera con el agua de color azul, y los pececitos que más van a destacar son los naranjas, ¿verdad? Y la tercera, deberíamos de imaginarnos un bodegón de limones amarillos con un fondo morado. Y así tenemos esas 3 imágenes de cuáles son los básicos con sus complementarios, ¿verdad? Bueno, en base a esto es muy importante entender que, aunque parezca mentira, cuando queremos oscurecer el verde, le echaremos unas gotitas de su complementario, el magenta, o viceversa. Por eso, aunque parezca extraño, si tenemos un morado y queremos oscurecerlo, lo haremos echándole unas gotitas de su complementario, que es el amarillo. Suena raro, pero es así. Por eso la importancia de recordar estas 3 imágenes. Y aquí abajo, no sé si se verá muy bien, pero os he escrito una ecuación que es magenta más azul más amarillo, debería de ser igual a negro. Debería, porque, la industria de los pigmentos, de las pinturas, no escapa a lo que es el beneficio económico, son negocios, ¿verdad? Y pues cada vez es más difícil, según sea el pigmento, el color, lo dificultoso que sea extraerlo, resulta más o menos caro. Y por tanto estas empresas tienden a colocar menos pigmento puro y más aglutinante. Esto es lo que hace que, aunque juntemos estos 3 colores, como no van a ser realmente puros, pues no siempre nos dé el negro. Y esto también nos sirve para entender lo que os decía de oscurecer los colores. Mirad, si queremos oscurecer el morado,
El morado en realidad es una mezcla de estos dos básicos, el magenta y el azul. Para tender al negro solo nos faltarían unas gotitas del otro básico, que es el amarillo. Por eso el morado se oscurece con el amarillo. Bueno, esto así a grandes rasgos, ¿eh? Espero que os resulte claro, que no sea demasiado tostón lo que os estoy contando. Bien. Aparte del negro, seguramente os preguntaréis por otros colores, ¿no? Pues por ejemplo el marrón. El marrón no es un color que es de la familia de los naranjas y se formaría, bueno, pues con unas gotitas de su complementario, y luego hay miles de posibilidades, es decir, no siempre hay que hacer parejas. En una mezcla de un color le podemos echar, bueno, infinidad de posibilidades, solamente tenéis que probar, que intentarlo. Realmente a veces os vais a sorprender a vosotros mismos cuando obtengáis colores de mezclas de 3 o 4 colores, es realmente fascinante, todo eso. Y el blanco, nos quedaría así, bueno, como importante el blanco. El blanco, según las escuelas pictóricas o según los profesores, no siempre se considera como un color, sino que algunos lo consideran como la luz en sí. Algunos incluso no permiten, ¿no? Cuando enseñan a sus alumnos no permiten utilizar el blanco, bueno, es otra manera de verlo, porque en realidad no obtenemos un color diferente, sino a cualquier color que le echemos un poquito de blanco, seguimos teniendo ese color, pero en una tonalidad más clara, ¿no? Pero sigue siendo el mismo color. Bueno, eso sería un poquito lo básico de este círculo cromático, ¿no? Y cuando yo lo veo, pues, bueno, en relación a lo que os comentaba antes, ¿no? Los colores están en todas partes, según las culturas y civilizaciones tienen diferentes significados, y la verdad es que es muy bonito leer a base de colores los mensajes que nos pueden mandar culturas o civilizaciones. Y yo siempre que veo el círculo cromático me acuerdo de otro círculo. Una mandala es un círculo, y en el Tíbet hacen preciosísimos círculos, preciosísimas mandalas enormes sobre el suelo, que a veces les cuestan semanas hacerlos, y los hacen con infinita paciencia y con arenas de muchos colores, que ellos han trabajado de una manera natural. Y para ellos, bueno, como para otras civilizaciones, pueden tener otro significado, los colores tienen significados muy bonitos. Por ejemplo, el amarillo es el color de la sabiduría, el rojo es el del coraje, el negro invita a una reflexión, el azul es el color de los sueños y de la imaginación, el verde es el de la tierra, de donde brota o germina una idea, una sabiduría, un conocimiento. El morado, me parece precioso, representa el equilibrio entre lo lúdico y lo intelectual. Y bueno, a mí estos círculos cromáticos me recuerdan a esas bellas obras de arte de los tibetanos. Os invito a que lo veáis, hay muchísimos vídeos y realmente es un trabajo precioso. Es una manera de tentaros, de animaros a que juguéis, a que experimentéis con los colores y veáis el mundo como es, lleno de colores. Y además el mundo brilla. Bueno, espero que os haya gustado. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Siempre hay que dejar la ventana abierta para un posible regreso, sea virtual o sea en ese mundo de colores, porque recordad que a los guías de Europa Mundo no hay nada que nos guste más que mostraros el bonito mundo que brilla y está lleno de colores. Deseando enseñaros los colores de ese mundo, os espero a todos en un próximo mensaje virtual o viajando juntos. Hasta pronto, amigos. Gracias por vuestra atención.